Hola, muy buenos días. Esto es Tu Tele, el programa de la Defensoría del Televidente. Hoy amanecemos pensando en Egan Bernal, esos colombianos que nos han despertado tantas pasiones, tanto orgullo, tanto respeto, tanta admiración. Pues pedir que por favor todos estemos pendientes con nuestra buena energía, con nuestras oraciones, porque se recupere pronto y vuelva otra vez a tomar su bicicleta y hacernos sentir tan felices cuando lo vemos pues por el mundo entero representando a Colombia. Consuelo, y es que es importante hablar de ese tema porque, como comentábamos en la semana pasada, el ciclismo es de los deportes más importantes de Colombia, y qué mejor que estar pendiente de la salud de Egan Bernal, a los que son creyentes, a los que no son creyentes, bueno, en fin, una oración, un mensaje en sus redes sociales, algo que de verdad lo motive a salir adelante. A salir adelante. Y hablando de salir adelante, pues estamos tratando de salir adelante con los horarios del canal que cambian en algunas oportunidades, que la gente realmente no está todo el día sentada viendo televisión para mirar los anuncios que salen avisando que tal horario, que tal programa se verá en tal día. Por ejemplo, el Capo terminó, pero mucha gente no lo sabía. Mucha gente no lo sabía porque uno no está sentado enfrente a la televisión viendo permanentemente los anuncios. Y algunos cambios que está bien, se entiende que hay que hacerse, que hay que pensar en el bienestar también del canal, en que lo que más se ve, lo que más se vende, pero que por favor los televidentes, que somos la razón de ser de un canal, pues no nos cojan por sorpresa estos cambios. Los cambios que tuvimos hace poco en la programación del canal RCN, como comentabas, el Capo, que estaba por las noches, se hizo un resumen después de Yo, José Gabriel, para finalizarlo, pero también se invita a los televidentes a que vean todos los capítulos por la página web del canal RCN, y lo mismo pasa con A Mano Limpia, que estaba después de Buen Día Colombia en las mañanas. Esto también va a pasar para la página web, donde se invitan a todos los televidentes a seguir la serie por medio de la página. Sí, tenemos que aprender a manejar la página web, tenemos que aprender a resolver ese tipo de problemas de continuidad en algunos casos y de saber cómo terminaron las historias, metiéndonos a la página y no perdiéndonos de capítulos que de verdad pueden ser muy importantes para personas que han dedicado 6 meses viendo una serie y que al final no puedan ver los últimos capítulos. Entonces queríamos empezar con esto, no sin antes seguir con el tema de Consuelo, con el caso de Mauricio Leal y la muerte también de su madre en manos de Johnny Leal, su hermano, que fue realmente un caso totalmente mediático, un caso que le llamó la atención a todas las personas y que de alguna u otra manera es delicado tratar en los medios de comunicación. Autoridades avanzan en la investigación que esclarezca la muerte del reconocido estilista Mauricio Leal y su progenitora Marleny Hernández dentro de su vivienda en el municipio de La Calera. Fue el hermano de Mauricio quien los encontró sin vida en una de las habitaciones de la residencia. Se dio aviso a la policía y junto a agentes del CTI encontraron elementos que son investigados, como una carta y un arma blanca. Hoy he querido hablar sobre un tema que causó una audiencia impresionante, un interés entre todos los televidentes, y no solamente los televidentes, sino las personas que siguen las redes sociales, y me quiero referir al desafortunado, tristísimo, dramático asesinato de Mauricio Leal y su mamá por parte de Joyner Leal. ¿Por qué esa fascinación? ¿Por qué esa audiencia? ¿Por qué nos pegamos, me incluyo, muchas personas a escuchar la audiencia en directo? ¿Por qué se mueve de una manera tan fuerte ese morbo que tenemos los seres humanos cuando tenemos que asistir a episodios tan tenebrosos y tan dolorosos? ¿Por qué no hay un rechazo? ¿Por qué más bien hay como una atracción? Entonces he invitado a una persona experta en este tema, a un doctor que nos ha venido dando la mano en estos días, a muchos periodistas, en muchos programas que nos ha guiado para explicarnos un poco por qué se dan estos casos, y también para que nos ayude a analizar el por qué nos produce tanta fascinación y tanta curiosidad este tipo de temas. Me refiero al doctor Belisario Balbuena Trujillo, psicólogo forense, especialista en investigación criminal, máster en criminología y análisis de conducta criminal. En fin, tiene todos los títulos y todas, digamos, la preparación para asumir este tipo de temas. Bienvenido, doctor Belisario, gracias por haber venido hoy aquí a Tu Tele y ayudarnos a entender, ya como televidentes, qué
es lo que está sucediendo o qué es lo que sucede cuando tiene uno que acudir a un psicólogo forense, que hay muchas personas que ni sabíamos que era una profesión tan determinante para la resolución de casos. Este caso fue muy mediático. Todo el mundo, como lo decía yo al comienzo, lo siguió, nos interesó, nos despertó ese morbo tan vergonzoso que tenemos los seres humanos en un caso tan triste, pero me imagino que este tipo de casos se presentan todos los días y no los tenemos presentes a través de los medios de comunicación. Esto puede pasar con mucha frecuencia. Sí, Consuelo, es cierto. Si usted recuerda incluso... En el momento, en la época en que se empezó a conocer algunos detalles del homicidio de Jonier Leal, incluso de la misma aceptación que él hizo de los cargos, de la responsabilidad que él se adjudica como el actor principal en este homicidio, en este doble homicidio. A la par hubo también en el sur de Bogotá otro homicidio de un joven que, de una forma también muy violenta, le quita la vida a su mamá con un objeto contundente, inclusive mata a la mascota de la casa, sí, que fue un tema muy fuerte, pero que no desplegó todo el boom mediático que tuvo el caso Leal. En realidad, y lamentablemente hay que decirlo, es muy cotidiano. Por experiencia, yo he llegado a afirmar que lastimosamente los crímenes más fuertes, Consuelo, más aberrantes están ocurriendo al interior de la familia, de puertas para adentro. Abusos sexuales contra menores de edad, la violencia intrafamiliar en todas sus formas, no solamente la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica, los feminicidios, sí, todo al interior de las casas, de los hogares. Entonces, es un espacio incluso para reflexionar de qué es lo que nos está pasando. Usted ha estudiado muchísimo y ha estudiado fuera del país, ha estado en Europa, ha estado en Barcelona. ¿Eso será un problema muy propio de una sociedad como la colombiana? ¿O podríamos decir que esta situación y esta fenomenología es global? Mire, Consuelo, qué buena pregunta, porque esto no lo podemos regionalizar. Lastimosamente, es un tema del ser humano que se relaciona con la perversidad humana. Hay que reconocerlo. Y ocurre en todos los países del mundo, en todas las latitudes. Usted, cuando estaba en el comienzo del programa haciendo la introducción, me hizo recordar, por ejemplo, en los Estados Unidos, hacia finales de los 80, comienzos de los 90, hubo un caso muy mediático similar al caso Leal. Se llamó el caso Menéndez. Fue terriblemente mediático hasta cuando hubo la condena de estos jóvenes, y también impactó muchísimo al pueblo norteamericano en su momento, y después, ya cuando se conoció, inclusive hay varios documentales relacionados con ese caso que hacen pensar en lo que hoy día estamos viviendo y llegamos a vivir mediáticamente con el caso de la familia Leal. Con el material probatorio aportado por la Fiscalía, la jueza penal de garantía se apresta hoy a definir la situación jurídica de Jonier Leal, detenido y quien aceptó la comisión de los delitos de homicidio en la persona de su mamá y hermano. Otra infracción penal es el ocultamiento de pruebas o manipulación de la escena de los hechos. El despacho judicial entrará a estudiar el caso, cuya pena para el sindicado estaría entre los 20 y 24 años de prisión por su aceptación. Hay que reconocer que el morbo llama mucho la atención, todo lo relacionado con la muerte, con la violencia, con comportamientos ilegales. Por ejemplo, en las páginas web son las noticias más leídas. Entonces, todo lo que tenga que ver con este tipo de hechos pues es un imán para la opinión pública. Monumenta Tiempo, El Espectador, a los canales, y ahí mismo está en primera noticia los de eso. O sea, ¿quién genera el morbo? ¿El rating lo genera la gente, o la gente esto le dan para que la gente le dé clic? También tenemos el uso de las redes sociales y todos estos sistemas de audios y videos que se pueden colocar en la nube. Entonces tenemos un bombardeo de información. Se presta para estos elementos y la gente se solaza y se regodea un poco con la tragedia de los otros, si se permite la expresión. Ahora, en este caso hay algo especial. Este peluquero estilista, este joven muchacho asesinado, pues era un peluquero estilista de alta calificación o alta gama, por decirlo así, que se codeaba con el jet set,
de la farándula colombiana. Entonces, eso hace la situación mucho más atractiva. A mí me duele como a todos los colombianos y vuelvo y te digo, yo y toda mi familia somos los primeros interesados en que todo esto se esclarezca y me está doliendo muchísimo. Sin duda, estas palabras de Jonier Leal antes de conocerse la investigación de la Fiscalía tal vez lograron confundir. Hoy causan cinismo y son materia de investigación para determinar un tipo de comportamiento. Expertos determinan si podría tratarse de un tipo de sociópata, una persona que no entiende entre el bien y el mal, un antisocial. ¿Qué se podría decir, digamos, a la sociedad en general para evitar, cómo podría yo expresar eso, para evitar proteger, educar, hacer crecer a un ser humano que el día de mañana vaya a ser un sociópata? ¿Cómo puede uno prevenir eso como papá, como abuelo, como educador? Consuelo, usted está hablando de algo muy, muy importante y es donde de alguna manera está el quid del asunto y es a nivel de la prevención. Sí. Porque lamentablemente en países como el nuestro, sí, que todavía están en vías de desarrollo, nos enfocamos es en la detección y en el tratamiento, es decir, cuando ya el mal está hecho. Está hecho, sí. Pero a nivel de prevención todavía nos falta mucho por trabajar y todavía por aprender. Y la prevención, sin lugar a dudas, está en trabajar con las familias, en volver a lo fundamental que son los valores, en volver a lo fundamental que es la espiritualidad. Y cuando hablo de espiritualidad, Consuelo, no me refiero a las religiones, Sí, sí. Me refiero a aquellos elementos del ser humano, del comportamiento que están precisamente relacionados con los valores, con el amor, Eso. con la honestidad, con la coherencia entre lo que yo como papá o como hermano haga y diga. Es regresar a eso, Sí. es precisamente no dejarlo pasar, no darle valor efímero a situaciones de imagen, a situaciones materiales, a todas estas situaciones que lastimosamente varias de las redes sociales venden, varios de estas situaciones de internet le están implantando en la mente a los jóvenes para que se comparen, para que precisamente salga todos estos elementos de pecado capital, Sí, como es la señor. codicia, La como es la codicia. envidia. Los celos, Está en todo eso. Doctor, esta profesión que usted tiene no conlleva a que de pronto, con sus opiniones, con sus calificaciones, con sus análisis, con sus diagnósticos, estas personas terminen siendo inimputables. ¿O no? Consuelo, no. No. No, porque si uno estudia el caso, es decir, y lo vamos a estudiar o mejor a analizar desde los mismos planteamientos de la Fiscalía, que además son de conocimiento público. La Fiscalía, por la etapa del proceso en la que se encontraba, todavía no era el momento para exhibir las pruebas, para llevarlas a la etapa final, que es el juicio. Estábamos en una etapa preliminar que se llamaba imputación de cargos. En la etapa de imputación, el fiscal, de una manera muy inteligente, muy astuta, anuncia las pruebas, dice lo que tiene, y dentro de lo que tiene había, al parecer, muchísima evidencia que precisamente hacía concluir con un grado alto de probabilidad que esto no fue producto de una situación impulsiva, donde, como seguramente el caso que ocurrió en el sur de Bogotá, con un joven que al parecer tenía unos antecedentes psiquiátricos, de una forma impulsiva asesina a su propia madre. Acá no, aquí había un planeamiento previo, había un tema maquiavélico de haberse pasado a la casa de su mamá, de una presunta separación que él tuvo con su pareja, de un planeamiento que no era porque donde él ya se estuviera- queda solo con sus familiares, donde hay un montaje de la escena del crimen. Fíjese cómo eso le está diciendo Consuelo a la investigación criminal unos datos importantísimos, ¿sí? Donde se monta una escena para hacerla parecer como un presunto suicidio y cuando esto no encaja y la evidencia se direcciona hacia otro modo de muerte, pues hay una altísima probabilidad de que el modo de muerte no fue suicidio, sino que fue homicidio. Por eso yo
descarto de tajo que haya alguna situación pericial, psicológica o psiquiátrica que pueda decir que Johnny Leal actuó de una manera impulsiva Pues sí. y que mediaba en esa impulsividad o en esa ira que él desplegó contra sus familiares alguna situación de tipo psiquiátrica o psicológica, porque es que no hay esos antecedentes previos y la evidencia está dando cuenta de otra cosa completamente diferente. Consternada está la familia de Mauricio Leal con las pruebas reveladas por la Fiscalía. Todavía nos explican todo lo que ocurrió al interior de la vivienda y la frialdad que siempre mostró Johnny Leal. Me imaginan lo destrozados que estamos. Como familia, pues es un acto demasiado repudiable. Tener que escuchar cómo los asesinaron. Llaman mucho la atención este tipo de hechos cuando ocurren a las clases superiores, a las clases privilegiadas. Recordemos que la muerte y la enfermedad nos igualan a todos y cuando ocurren hechos luctuosos en las capas altas de la sociedad, pues suelen ser noticia y esa noticia se amplifica mucho porque la gente y pues digamos el común de las personas ven reflejado ahí ese hecho de que la muerte y la enfermedad nos igualan a todos. A la gente le gusta participar en ese morbo porque es un caso de melodrama puro, de prensa popular, que fue como nos dio el periodismo. Es muerte, es familia, es esa maldad que nos han contado las grandes historias de siempre. Entonces creo que es una cosa donde a los ciudadanos les gusta participar porque puede decir, uy, qué tipo tan malo, terrible lo que le pasó, qué familia, qué valores. En cambio no dice nada ante las grandes corrupciones porque no sabemos qué opinar, ante las masacres colombianas porque no sabemos qué opinar, como que no nos vinculan con un familiar desaparecido, pero no nos vinculan con todo como se maneja. Entonces yo creo que siempre la Crónica Roja tiene esa gran virtud que habla de muerte, de envidia, de celos, de santería, de una cantidad de cosas, y con eso nos conectamos muy bien. Este asesinato involucra dos aspectos claves en la estructura familiar. Digamos, es un caso de matricidio, matar a la madre, y de fratricidio, matar al hermano. Entonces se presta para toda clase de miradas donde entran en juego elementos pasionales, económicos, etcétera, que no sabemos, y adquiere la matriz de estos casos policiales, incluso no solo en literatura, sino en novelas y en radionovelas y telenovelas, que al mismo tiempo se prestan para una mirada efectivamente muy de los elementos mórbidos o morbosos de esta situación. La gente se solaza y desgraciadamente los medios de comunicación, hay que decirlo con franqueza, los medios de comunicación aprovechan eso y de alguna otra manera lo explotan. Semana Santa del año 2003. Un hombre entra a su vivienda, sostiene una acalorada discusión con sus padres y su hermano que termina en tragedia. Solo 3 meses después encontraron los cuerpos. Fue condenado a 38 años de cárcel, pero pagó 17. Quedó libre por buen comportamiento. La justicia no siempre aplica igual. Es septiembre de 2008. Un padre aparece en los medios de comunicación clamando por la libertad de su pequeño hijo, Luis Santiago. Y estamos sufriendo pues todos, ¿no? En cuestión de días se conoce la cruda verdad. Encuentran el cuerpo del niño. El papá confiesa que ordenó el secuestro. Y acepto los cargos como autor intelectual, ya que yo no le quité la vida a nadie. Orlando Pelayo está preso, paga una condena de 58 años. No hay derecho a rebajas porque la ley no contempla beneficios cuando la víctima es un menor. ¿Cómo hacer, doctor Belisario Balbuena, para que esto no se nos convierta a los televidentes, a los colombianos del común, a las personas que seguimos con tanto interés este caso, que el caso no se convierta en una lección de cómo salir uno de personas que le están incomodando en la vida y que pueda despertar en las personas que no estén muy equilibradas o que tengan todos esos pecados capitales tan espantosamente desarrollados que digan, hombre, yo también voy a hacer esto? Eso en realidad está en la mente del criminal, del que planea, ¿sí? Hay algo que los especialistas analizamos al momento precisamente de estar ponderando escenas de crimen, y es que tanta conciencia forense tuvo el criminal para cometer el delito. Delito de esa manera. Sí, es decir, cuando hablo de conciencia forense me refiero a que tantas conductas de precaución tuvo él para no ser detectado. Sí.
Y resulta que en el caso particular de Jonier, pues sus conductas o sus comportamientos de precaución fueron pocos. Pero pues lo que él no sabe es que en realidad, y en países como el nuestro, hay unos avances importantes en el tema de la investigación criminal y de las ciencias forenses cuando se hace de manera juiciosa, que no es en todos los casos, pero cuando se hace de manera juiciosa, se encuentran precisamente esos hallazgos y esa evidencia o esos elementos materiales probatorios que fue los que el fiscal le expuso de frente en la cara a Jonier y que sirvieron de alguna manera para disuadirlo y que él voluntariamente, como lo manifestó de forma pública, aceptara la responsabilidad de lo que hizo. ¿Cómo debemos los televidentes, cómo debemos los colombianos recibir ese tipo de información para que... Es que a mí me asustó que nos haya causado tanta fascinación ese tema. ¿Qué sirve de ventilar eso? ¿Cuáles son los beneficios que puede traer? ¿Con qué ojos se deben seguir esos casos? Usted que es psicólogo también. Mire, Consuelo, qué buena pregunta. Y la respuesta inicial es con mesura, sin apasionamientos. Uno puede entender desde la lectura que hace el comportamiento humano que este tipo de situaciones resultan ser perturbadoras. Esta no es la única que nos ha ocurrido y que nos ha perturbado. El problema es que la gente por sí misma empieza a sacar algunas conclusiones, a hacer acusaciones a veces. A juzgar todo. A juzgar, sí, a hacer el papel de juez, que no es un papel que nos corresponde. Y de limpiarnos, nosotros somos los buenos y allá está el malo. Exactamente, ni siquiera a mí como perito, como experto, en cierta área del conocimiento me corresponde juzgar. Eso está muy dedicado a los jueces de la República, a los fiscales que son incluso quienes acusan. Entonces la gente juega con esos roles. Es fiscal, es juez, también es el CSI. Eso a veces tergiversa mucho la información y se vuelve una bola de nieve en redes sociales y puede ser nocivo para evitar los apasionamientos. Aquí la gente... Y contextualizar muy bien la noticia para que no se quede en el hecho, ¿cómo se dice?, tan perturbador, pasional, sino que construya algo positivo. Por supuesto, Consuelo. Fíjate lo importante que usted está diciendo. Es precisamente evitar... esas a veces verbalizaciones que se empiezan a volver virales con relación a la pena de muerte, por ejemplo. Mire, la gente debe entender que la pena de muerte en países como Colombia está muy lejos. Habría que cambiar, entre otras muchas cosas, la Constitución. Fíjese que ni siquiera la cadena perpetua para agresores sexuales de menores de edad avanzó. Sí, el juez, el presidente, algunos políticos... de forma mediática quisieron utilizar eso como un banderín, pero sabemos que constitucionalmente aún no es posible, entonces la opinión pública debe entender eso. Mucha gente decía, pero ¿por qué le dieron rebaja o por qué hay una posibilidad de darle rebaja de hasta el 50% a Jonier Leal por haber admitido el crimen, por haberlo confesado? Pues porque es ciudadano colombiano. Y tiene los mismos derechos. Y tiene derechos, está sujeto a derechos, independientemente de lo atroz que hubiera sido su crimen. Entonces todo eso hay que aterrizarlo a la realidad y hay que comprenderlo de esa manera. Y aterrizando en la realidad, y ya para terminar, doctora Belisario Balbuena Trujillo, el sistema de salud colombiano, no lo vamos a juzgar, pues que venimos hablando del tema, sí está preparado para que no sigamos de golpe presenciando ese tipo de acciones y que la persona, mucho que haya un trabajo de prevención en la salud mental de los colombianos. En el sistema de salud mental, Consuelo, todavía nos falta trabajar mucho en eso que usted está mencionando, en la prevención. Sé y conozco que hay muchos programas de prevención en adolescentes, en niños, niñas, adolescentes, en la juventud, inclusive a nivel distrital. Conozco algunos que incluso aplaudo, pero todavía la cobertura es muy poca, es muy pequeña, porque a veces tendemos a pensar que esas situaciones de ultraviolencia o de violencia extrema tienden a ocurrir en poblaciones vulnerables. Entonces, programas como IDIPRON, por ejemplo, que tiene la Alcaldía de Bogotá,
con familias, con adolescentes, con jóvenes, se enfocan en esas poblaciones vulnerables. Pero fíjense que también en poblaciones que comúnmente se creen no son vulnerables porque están en estrato 4, 5, 6, allí también ocurren cosas muy fuertes. Allí también hay situaciones fuertes de salud mental que, como yo decía en un comienzo, pasan al interior del hogar, de puertas para adentro. Ahí también hay que trabajar, ahí hay que prevenir. Bueno, pues podríamos terminar conversando muchísimo sobre este tema, que he intentado que sea una conversación relajada, pero pues dejar en conclusión que nos olvidemos de tanto materialismo. Por un lado, no es muy fácil decirlo, ¿no? Que la codicia se baje, porque es que el país está tomado, el país no, el mundo está tomado por la codicia. Y que haya más amor, suena lugar común, pero realmente es fácil aplicar el amor para evitar situaciones tan dolorosas en una sociedad como la nuestra. Pues de verdad que muchísimas gracias, doctor Belisario Balbuena Trujillo, por haber estado hoy aquí en Tu Tele, conversando con los televidentes, y de verdad que muchas gracias por ese trabajo tan interesante que usted hace y que seguramente beneficia finalmente a muchos colombianos y a muchas personas pues que han sido víctimas de situaciones tan dolorosas y tan violentas como la del caso Leal. Con mucho gusto, mil gracias.